Ya está conectada Laura Michelle Arce, subdirectora general director general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de El Salvador, que está con nosotros, licenciada en Economía de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. La experiencia laboral adquirida corresponde al sector público y la organización no gubernamental. En el sector público, con 16 años de experiencia, especialmente en el área económica, en lo relacionado a presupuesto público. En el área investigativa y analítica, está orientada a estudios con enfoque de género, en la organización no gubernamental, en el marco de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es un honor para la CIP tener con nosotros a Laura Michelle Arce. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Adrián. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Un saludo a todos los panelistas y a todos los participantes. Vamos a hablar un poco esta tarde sobre los efectos presupuestarios que ha tenido la pandemia en economía, salud y educación. Vamos a compartir. Pues sí, como les mencionaba, vamos a hablar un poco sobre los efectos presupuestarios. Bueno, pues hemos tenido prácticamente 2 años que se han visto afectados, entre otras cosas, por la incertidumbre que ha generado la COVID-19, lo cual pues ha afectado grandemente todas las economías, ¿verdad? Y ha generado altos y crecientes costos económicos y sociales. En nuestro país se implementaron políticas para prevenir y contener la pandemia desde principios de febrero de 2020, inclusive cuando todavía no teníamos casos diagnosticados por COVID, lo cual pues, fue esencial para poder proteger la población salvadoreña. No obstante, pues todas estas medidas también provocaron un grave impacto en la actividad económica, tanto por la contracción de la producción como por la menor demanda y consumo, lo que causó pues, una reducción significativa de los ingresos fiscales al cierre de 2020 y un incremento del nivel de gasto público, que redujo ya el limitado espacio fiscal y obviamente pues, aumentó nuestro endeudamiento. Ante todo este escenario, pues han sido muy importantes o cruciales todas las decisiones de política económica y fiscal que se tomaron tanto para corto, mediano y largo plazo, así como también, por supuesto, la aprobación o de los presupuestos que también fuesen capaces de poder atender toda la crisis. En ese sentido, pues nosotros como país tomamos algunas medidas de carácter general en el contexto de la pandemia, que consistieron principalmente en las restricciones de viaje, tuvimos cierre de los centros educativos, cuarentena obligatoria para los ciudadanos que estaban expuestos, una suspensión de operaciones no esenciales tanto del sector público como del privado, y establecimientos de centros de contención de cuarentena. Todas estas medidas obviamente nos impactaron significativamente en toda la actividad económica, ante lo cual nosotros implementamos algunas estrategias que estuvieron orientadas principalmente a reforzar la asignación del Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres FOPROMID. También estuvieron orientadas al financiamiento para el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país. Adicionalmente, se constituyó un fideicomiso, se buscó el financiamiento para la constitución de un fideicomiso para impulsar la recuperación económica de las empresas y reforzar el presupuesto general del Estado. Y por último, también estas estrategias estuvieron orientadas al plan de reapertura económica. Para poder implementar todo esto o lograr todas estas estrategias, ¿verdad? Que ese era el plan que tenía el Estado, el gobierno de El Salvador, lograr reforzar y financiar todas estas estrategias. Se adoptaron también algunas medidas de carácter presupuestario. Dentro de las principales medidas tenemos la gestión de financiamiento complementario al presupuesto,
se hicieron gestiones legislativas para que tuviéramos su aprobación para poder gestionar préstamos y la emisión de bonos. Adicionalmente, tuvimos o hicimos emisión de certificados del Tesoro de corto plazo, esto con el objetivo que nos pudiese generar liquidez para poder atender la emergencia que teníamos. Además, se hizo también una identificación de recursos de inversión pública. Es decir, se buscaron todos aquellos proyectos, recién estábamos empezando, estábamos a mediados de ejecución del presupuesto 2020, entonces revisamos, se hizo una revisión de todos aquellos proyectos de inversión pública que en ese momento pues no contaban con contratos de obra para poder reorientar esos recursos para atender la emergencia. Adicionalmente, se hicieron una serie de modificaciones presupuestarias en gasto corriente con el mismo objetivo. Y por último, se le pidió a todas las instituciones que adoptaran mecanismos de manejo presupuestario urgente. Todas las instituciones del sector público se les solicitó que identificaran los diferentes rubros en los gastos que tenían que podían ser reorientados para efecto de poder disponer de esas asignaciones para poder dar cobertura presupuestaria a todas las necesidades que teníamos en ese momento. Todas estas medidas presupuestarias que adoptamos, todo con el objetivo de prevenir y contener la pandemia, porque como ya lo decía la colega anterior, lo importante era salvar vidas. Entonces estábamos conscientes que todo esto pues tenía algunas implicaciones, como ya lo hemos dicho, en el área económica y principalmente, ¿verdad? Tuvimos muchas implicaciones que conllevaron a que el gobierno también, a que el Estado también tuviese que implementar algunas acciones en el área económica que estaban orientadas a atenuar todas esos impactos negativos que estábamos teniendo. Dentro de esas acciones que implementamos para atenuar estos efectos, se tenían o se hicieron transferencias monetarias a los hogares consistentes en $300 en concepto de bono para todas aquellas personas que no tuviesen un vínculo laboral o un ingreso permanente y que habían estado afectadas económicamente, principalmente por guardar cuarentena en nuestros hogares. Como les decíamos, hubo un cierre y eso implicaba pues que la gente no podía salir a trabajar y principalmente en los sectores informales, que eran los que más se veían afectados. Además, se hicieron entrega de paquetes alimentarios en apoyo a todas las familias más vulnerables con el objetivo de que pudiésemos garantizar la seguridad alimentaria en todo el país. Con el plan de reapertura económica también, con el objetivo de que fuésemos recuperando de forma progresiva la actividad económica y social bajo todos los protocolos sanitarios adecuados, como les decía, para salvaguardar la salud y la vida de toda nuestra población. Se dieron también bonos de $150 al personal que realizó labores directas en la primera línea de atención de la emergencia por la pandemia. También se hicieron subsidios que fueron efectuados a través del fideicomiso que les mencionaba inicialmente para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, que estaban destinados a reactivar y atenuar todo el impacto económico, principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas durante y posterior a la pandemia. Esto nos tuvo muchas implicaciones y por eso es que quiero comentarles o presentarles un poco sobre todos estos indicadores macroeconómicos, tanto en el 2020 como en el 2021. En el 2020, con datos preliminares de este año, ¿verdad? Cerramos con un PIB nominal de 24.638.7 millones de dólares, una tasa de crecimiento, ¿verdad? De menos 8.4% del PIB nominal y menos 7.9% del PIB real y una inflación de menos 0.1%. Para el 2021, como un PIB nominal de 27.523.1,
una tasa de crecimiento del PIB nominal del 11,7, del PIB real del 9 y una inflación del 4,6. Y por su lado, pues también teníamos todas las metas fiscales, la carga tributaria, que vemos una diferencia entre 2020 y 2021. Así es como hemos ido o estamos en ese proceso, en esa transición, ¿verdad? De toda la reactivación económica, como en este momento pues ya estamos recuperándonos paulativamente. Al final del año, pues en el 2020 tuvimos, como les decía, una tasa de crecimiento del menos 7,9%, pero ya para este año, en este año 2021, con las cifras del Banco Central de Reserva, con las últimas cifras que tenemos al segundo trimestre del presente año, se prevé que podamos cerrar con una tasa de crecimiento del 9%. Vamos a continuar, no me quiero detener mucho. Esta es la clasificación económica de cómo estaban constituidos nuestros ingresos, los ingresos corrientes tanto para 2020 como para el 2021. Obviamente en el 2020 tuvimos un ejecutado con una variación de menos 13,8% en relación a lo que ya teníamos, todo producto de las repercusiones que tuvo la pandemia. Actualmente nuestros ingresos corrientes con cierre a septiembre llevamos una ejecución del 80,2%. Por su lado, los gastos igual, ahí la tenemos a la inversa definitivamente. Nuestros gastos fueron mayores respecto a lo que teníamos votado, principalmente en el tema de gasto corriente por todo lo que nos implicaba la atención de todas las actividades por la pandemia. Adicionalmente, en el área de salud se implementaron algunas acciones estratégicas para prevenir y controlar todo el impacto que eso tenía. Dentro de eso tuvimos erogaciones destinadas a fortalecer el Sistema Nacional de Salud para poder dar una respuesta inmediata y oportuna y lograr contener la pandemia. Se dieron asignaciones para la construcción, mantenimiento y equipamiento del Hospital Nacional El Salvador. Este fue un hospital construido y equipado principalmente y exclusivamente para atender en cuidados intermedios e intensivos a casos de personas afectadas por COVID-19, con una capacidad de 2.300 camas. Toda la compra de bienes y garantizar el abastecimiento de medicamentos, equipamiento hospitalario, se hizo toda un reequipamiento y una readecuación de todos los hospitales a nivel nacional. Nuestro plan de vacunación que también inició muy temprano, y como les mencionaba, toda la reconstrucción y adecuación de toda la red de hospitales para poder tener condiciones y poder atender la emergencia, aun y cuando tenemos un hospital construido y equipado específicamente para la atención de personas por COVID. Aquí vemos cómo creció el presupuesto en el área de salud, ¿verdad? Del 2020 al 2021, tuvo un incremento del 36,9%, y este aumento estuvo principalmente orientado al funcionamiento del Hospital El Salvador, que es el que les mencionaba que era específico para COVID, para los incrementos en insumos médicos y medicamentos para los hospitales, Fosalud, Cruz Roja, todas las regiones de salud, transferencias al fondo, a Fosalud, Fondo Solidario para la Salud, y así principalmente para la sustitución de todo el sistema de emergencias médicas, los proyectos de inversión que ya teníamos para la red hospitalaria. Principalmente estos fueron los incrementos en donde que tuvimos para el área de salud. Algunas estadísticas de vacunación con cifras al día de ayer, tanto a los nacionales o extranjeros. Hemos aplicado un total de 8.808.921 personas vacunadas. Dentro de estas tenemos 4,4 con primera dosis, 3,9 con segunda dosis y 498,000 con
tercera dosis. Eso de un total de 5.9 millones de personas, que es la población meta, que incluye a todos niños desde los 6 años en adelante. Esas son como nuestras cifras que tenemos. Se ha estado trabajando. A diario también se hacen las pruebas COVID, vamos realizando pruebas COVID con el objetivo de detectar de manera temprano algunos casos que son asintomáticos y que los podamos determinar o identificar oportunamente. Luego tuvimos algunos efectos también en el área de educación. Con el cierre de los centros educativos, pues se obligó al sistema a la suspensión de las clases presenciales, buscar formas remotas para garantizar siempre la continuidad de la educación. Allí tuvimos acciones prioritarias en cuanto a la disminución de la brecha digital, las capacitaciones a docentes, a estudiantes, el uso de tecnología. Se tiene en marcha también la entrega de una computadora a cada niño, a cada adolescente que se encuentra estudiando en todos los centros públicos. Dotación de todo este equipo tecnológico, tanto a docentes como a estudiantes. Facilitar el acceso a recursos y materiales educativos en línea, definitivamente fue un gran reto, es un gran reto al que nos hemos enfrentado en el área de educación. Continuamos con una entrega de paquetes de alimentación escolar para las familias, padres y madres con hijos que estaban matriculados en centros educativos públicos. Y también tuvimos erogación de recursos destinados al saneamiento y prevención en los centros educativos para limpieza, desinfección y todos los protocolos para el retorno a todas las actividades académicas. Es así como nosotros hemos tenido estos impactos en todo el área de educación. Como les digo, es un reto bastante grande. Se ha hecho mucha inversión también para lograr equipar y poderle dar a todos los estudiantes una computadora con acceso a internet, ¿verdad? Porque no nos funcionaría solo la computadora, sino que también se la hemos dado con el acceso a internet. Así vemos el incremento en el presupuesto del 2020 para el 2021, con un incremento del 29.5%, y estos incrementos principalmente estuvieron destinados al programa de reducción de brecha digital en los centros escolares, al fortalecimiento de toda la estructura tecnológica y educación en línea para la Universidad de El Salvador, y el programa de suministro, instalación de higienización y bioseguridad de centros escolares con 5 millones. Es decir, se trabajó, el Estado estuvo enfocado en estas tres áreas, en el área económica, en el área de educación y en el área de salud, principalmente para poder contener todos los efectos de la pandemia. Yo estoy dispuesta para todas las preguntas, cumpliendo el tiempo, así que aquí estoy para lo que considero. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Sí, sí, sí. Ahí está el final de la exposición de Laura. Acá están preguntando hasta qué punto el decrecimiento, acá lo tengo, del PIB afectó o impactó la sostenibilidad macroeconómica en El Salvador en el 2020 y cuáles agentes económicos fueron más impactados durante este periodo 2021. Claro, en el 2020 sí, definitivamente, porque fue contrario a las expectativas de crecimiento que teníamos. Teníamos expectativas de crecimiento y, como les comentaba, terminamos cerrando con el menos 7.9%, es decir, que sí tuvimos impactos considerables. Y las actividades que durante este año, en el 2021, han tenido mayor crecimiento en este año, porque como les comentaba, al segundo semestre, según las cifras del Banco Central de Reserva, se ha crecido al segundo semestre en el 24.5%, y principalmente obedeció a actividades de alojamiento y de servicio, de comida, que eso tuvimos un crecimiento considerable.
fue un crecimiento del 66.6%. Eso producto de la pandemia. Tuvimos ese, no sé si en el resto de países, pero nosotros tuvimos ese efecto que crecieron mucho todos los servicios de alimentación, todo el servicio de domicilio con alimentación. Entonces, para este año, pues ya teníamos un crecimiento del 66.6% de esto. La industria manufacturera tuvo un crecimiento del 51.8%, transporte y almacenamiento del 37.6%, construcción del 35.2%, el comercio de reparaciones de vehículos aumentó en 32.8%. En conjunto, estas 5 actividades pues nos representaron un 14.6 puntos porcentuales en total al crecimiento al segundo trimestre del presente año. Bien, bien, bien. Te traslado la última pregunta a Gilberto Quispe. ¿El presupuesto de la República tiene fondo de contingencia? Y si fuera así, ¿este fondo se destinó para hacer frente a la pandemia? Al día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de ejecución del presupuesto a nivel global o por instancias del gobierno? Nos pregunta Gilberto. Claro, sí, nosotros tenemos el Fondo de Protección de Mitigación de Desastres. Ese es un fondo que sí, que tenemos año con año, ya está programado en el presupuesto, ¿verdad? Ya tenemos un fondo y eso que les decía es una de las estrategias que utilizamos, ¿verdad? Fue el reforzar ese fondo para poder atender la emergencia, porque obviamente era insuficiente. Cuando se programa, pues es un fondo, ahí el que tenemos, pero sí se reforzó. Y a la fecha, ya les digo, sí tenemos el porcentaje de ejecución del presupuesto modificado al cierre de septiembre, tenemos del 71.7% de ejecución. Bien, 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 perfecto. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Están agradeciendo también por el chat. Excelente exposición, clara y concisa. Están llevando acá los comentarios, o sea que bueno, agradecerte nuevamente en nombre de la CIP por tu conferencia. Gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Ha sido un placer haber estado con ustedes y continuamos. Muy bien.